¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar, recordarles que el fin de semana tenemos dos programas especiales, como siempre, Canal Rural Noticias a las 21, tanto el sábado como el domingo. El sábado tenemos la visita de Mauricio Marona, un destacado especialista político de la ciudad de Rosario, para hablar de su nuevo libro, pero fundamentalmente también de la política nacional y haciendo particular énfasis en todo lo que tiene que ver con Santa Fe y con Rosario, la inseguridad y todo esto que ustedes saben que está pasando por estos días, lamentablemente no es por estos días, sino que viene desde hace mucho tiempo, en la provincia de Santa Fe y en Rosario. Pero por supuesto, como les decía, no vamos a descuidar todo lo que tiene que ver a nivel nacional. Eso va a ser el sábado con Mauricio Marona. Y el domingo, nuestro Miki amigo, Gabriel Delgado, que en este momento está en el ICA, en Brasilia, representando a Brasil, nos va a hacer un panorama de cómo está su gestión allí, pero además vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el mundo y, por qué no, también en la Argentina. Sábado y domingo en las ediciones especiales de Canal Rural Noticias. Y hoy les voy a comentar algo que yo no lo he comentado todavía aquí en el canal, pero que ha tenido mucha repercusión en algunos medios y en las redes sociales, y que se origina en las redes sociales. Hace un tiempo, antes de las elecciones PASO, se me ocurrió hacer una encuesta, 50 preguntas fueron, entre mis seguidores en Twitter, que por suerte son muchos, para ver tomarle el pulso un poco a qué piensan quienes me siguen, en su mayoría gente vinculada al sector, pero también hay mucha gente que no lo es, respecto del sector agropecuario argentino, que se conoce, que se sabe. Y hay respuestas que me sorprendieron. Acá no vamos a ver las 50 preguntas a la encuesta, pero sí vamos a ver algunas y yo les voy a hacer algunos comentarios simplemente para compartir con ustedes y que de alguna manera sea un intercambio de ideas y, por supuesto, estoy dispuesto a escuchar todas las opiniones que ustedes quieran darme sobre esto que yo les voy a mostrar ahora y que gracias a, como hacemos siempre, Tuchito y Leandro se van a encargar de poner en pantalla cada una de las cosas que yo les voy pidiendo. A ver, la primera era una pregunta de enganche, ¿no? Era de las 50. Los derechos de exportación, ¿a quiénes perjudican? Participaron 2.830 personas y claramente el 68,8% de los votantes dijo a los productores, lo cual es lo que surge rápidamente y está bien que así sea. Sin embargo, hay una posibilidad de respuesta que fue la de todos por igual, que votó el 28,1%. Y yo creo que en el fondo, pensándolo, miren que ustedes saben cómo pienso yo sobre este tema, en realidad, no sé si a todos por igual, pero que perjudica a todos también es una buena respuesta, ¿no? Porque los exportadores o los industriales tendrían mucha más materia prima para procesar si no hubiera derechos de exportación, porque los productores producirían mucho más. Pero está claro que el impacto directo de los derechos de exportación, como ha sido el resultado de la encuesta, cae sobre los productores. Y es bueno que esto los productores lo tengan mayoritariamente en su, en su conocimiento. Cuando la pregunta va para el lado de si el sector tiene igual, el productor me refiero, ¿no? Tiene igual carga impositiva que otras actividades, todos los votantes prácticamente, el 94,8% dijeron que tiene más. Y también aquí viene una disgregación, si quieren, para el comentario. A simple vista tiene más el impacto de los derechos de exportación. Después viene el otro tema, es si lo comparamos respecto al nivel de ingresos cuando se potencia por los precios internacionales, hay que ver si tiene más o tiene menos. Es una definición muy difícil, insisto. Yo también respondería en principio más. Pero si después me pongo a pensar, por ejemplo, lo que pasó en los últimos 2 años, en donde el sector, los productores básicamente, tuvieron la posibilidad, a pesar de los derechos de exportación y a pesar de la distorsión cambiaria, que no nos podemos olvidar de eso, de tener un nivel de ingresos, aquellos que les fue bien con las cosechas, mejor que los que tuvieron otros sectores de la actividad económica, como por ejemplo los trabajadores. Pero insisto,
está claro que yo también hubiese respondido lo mismo, tiene más. Avanzando en las respuestas y en las preguntas y las respuestas que me dieron, ¿en cuál tiene menos posibilidades, en cuál de los riesgos tiene menos de posibilidades de protegerse el productor agropecuario? Y había 4 opciones: fraudes comerciales, precios, clima y políticas oficiales. Y más del 70% de los votantes puso políticas oficiales. Es decir, el productor es consciente que hoy es más difícil protegerse de las políticas oficiales que del clima. Un dato, ¿no? Un dato. Pero que demuestra también cierta debilidad del sector. ¿Por qué digo cierta debilidad? Porque, a ver, yo claramente no me puedo proteger del clima, me puedo proteger tomando seguros, por ejemplo, pero no puedo prevenirme del clima, es una protección difícil. No puedo prever lo que puede pasar con el clima. Con las políticas oficiales, yo podría protegerme de alguna manera. ¿Dónde? Tratando de cambiarlas. Y para tratar de cambiarlas hay que participar más. Hay que participar más y saber cómo se participa, ¿no? Y saber cómo se participa. Y esto de participar más nos lleva un poquito más adelante. Fíjense, a la pregunta de quién tiene mayor incidencia en la determinación del precio, más del 50% de los votantes dicen que el Estado, en el precio que recibe el productor, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la política, ¿eh? Hay que cambiar la política, y para cambiar la política hay que meterse en la política, participar en la política, tanto gremial de las entidades, por un lado, y aparte, por el otro, si quieren, también, y corresponde a aquellos que tengan capacidad y tiempo para hacerlo, capacidad, fundamentalmente capacidad para hacerlo, en la política partidaria, pero desde afuera de las entidades. Las entidades tienen que ser un conjunto de defensa gremial. Cuando le preguntamos quién tiene mayor capacidad de lobby, el sector financiero fue el que sacó más votos, 47,8%. Las industrias vinculadas, aceitera, harinera, etc., tiene el 36,4%. Otras industrias tienen el 14,5% y los productores tienen una capacidad de lobby del 1,2% según esta encuesta. Bueno, no es novedad tampoco esto, pero también es importante que haya conciencia de eso. Vamos viendo que hay conciencia de muchas de las falencias del sector. Lo que sería interesante ver es si hay conciencia de cómo se cambia o cómo se empieza por a cambiar. Cuando le preguntamos quién representa mejor al productor, acá para mí fue una sorpresa. El 72% de los casi 700 votos, o de los 700 votos, votaron los autoconvocados, que los autoconvocados tienen mayor representación que la mesa de enlace, por ejemplo, que tiene el 19%. Las cadenas el 7%, el Consejo Industrial Argentino menos del 3%. Y el gran problema es que los autoconvocados, como son autoconvocados, se representan a sí mismos de manera individual. Entonces, esto hay que también verlo, entenderlo, pero bueno, me preocupa y mucho. Y muestra de alguna manera el exceso de individualismo que existe dentro de nuestro sector, que es, si no se hace lo que a mí me gusta, no sirve. Y no soy consciente que puede haber mucha gente que piensa diferente, y eso se ve todo el tiempo dentro del sector. Es una debilidad. Pero después le preguntamos si está vinculado a alguna entidad de productores. Y el 58%, 57,6% de los votantes dijo que no. Entonces, si yo no participo, es muy difícil. Es más, hubo una parte de los votantes, casi el 8%, que dijo no lo estaría nunca. Supongamos que a lo mejor esos dentro de los votantes, porque no los tenemos identificados, pueden no ser productores agropecuarios, ¿no? Pero es preocupante esto, esta respuesta es preocupante. Como también es preocupante esta otra, las entidades de productores, ¿cómo se financian? El 50% dice con los aportes de productores, y en parte es cierto, por eso son tan pobres, no aportan mucho los productores. Y la otra parte, el 31,7%, que a mí me parece la más lógica, es cómo pueden, porque es la real. Se financian como pueden, si hay aporte de los productores, si hay aporte de las empresas, y eso ya no está tan bien. Si hay aporte de otros sectores, de la cadena, y eso ya no está tan bien. Porque
si yo soy parte de una entidad de productores a la cual no banco y debo recurrir a otros para que la banquen, estoy en un problema, ¿no? Porque muchas veces en la competencia, en la lucha por los intereses, me tengo que enfrentar a quien me está bancando y no lo voy a hacer porque me va a dejar de bancar. Esto lo hemos hablado muchas veces. Avancemos un poco más, porque después le preguntamos, ¿y cómo deberían financiarse las entidades de productores? El 74%, el 73% dijo con aportes de los productores. Es decir, son conscientes, pero la realidad se encarga de mostrarnos otra cosa, ¿no? Porque avanzamos un poco más. Le preguntamos cuánto está dispuesto a poner para que una entidad lo defienda. Bueno, ahí hasta $20 al mes. Estuvo repartida la cosa, como ven, fue la más repartida de todas, prácticamente 4/4. Hasta $20 al mes, un porcentaje de mi producción, en base al tamaño del campo, o podría ser también en base a la capacidad productiva, pero hay un 27%, que fue la mayoría, en este cuarto, que dijo nada. Que dijo nada. ¿Quién es responsable que el campo sea una fuente de recaudación para los gobiernos? Le adjudicaron la responsabilidad a todos, el 37%, pero el 50% le adjudicó la responsabilidad a los políticos. Volvemos. La política como responsable de todo lo malo que le pasa al campo. Y acá vamos a otro reconocimiento que hace el sector. ¿Quién es el responsable del desconocimiento de la realidad del sector? Bueno, casi el 57% dijo que era el propio sector. Después, en segundo lugar, el 24,5% los políticos. Creo que es una autocrítica importante, que también se sepa esto, que el propio sector es en gran parte responsable del desconocimiento que hay sobre su actividad y sobre su situación. Cuando se le preguntó si el Congreso puede generar políticas diferentes a las del Poder Ejecutivo, hay una parte importante, el 44,9% que dijo que sí, el 22,2% dijo que no, y el 32,9% dijo pocas veces. Y la verdad es que yo me quedaría con el pocas veces. Después se les preguntó en qué país se defienden mejor a los productores. Y acá viene un tema que a mí me preocupa, porque si bien el 52% dijo en Estados Unidos y la Unión Europea, en donde hay amplios subsidios, protección y todo lo que ustedes saben, hay un 13% que habló de Brasil, pero hay un 31% que dice, conozco solamente a la Argentina. Los productores deberían conocer un poquito más, involucrarse un poquito más en el conocimiento que hay de otras posibilidades de defensa, me parece a mí. Siguiendo con este mismo ejemplo, cuando se le pregunta elegir un país para producir, más del 50% se va a Estados Unidos, en donde hay una amplia participación del Estado en el diseño de una política agrícola, que también la diseñan los productores. Pero hay una política agrícola desde la década del 30. ¿Está claro esto? Entonces, fíjense cómo si vinculamos algunas respuestas, es decir, por un lado no quiero el Estado es el responsable de todo, y por otro lado, cuando digo qué país quiero producir, Estados Unidos, donde, insisto, por más que algunos digan que no, la ley agrícola es la base fundamental del desarrollo del sector en Estados Unidos de la década del 30. Revisen la historia. Y después fuimos a preguntas un poquito más vinculadas a la realidad del sector y su vinculación con la sociedad precisamente. ¿Cuál es la mejor respuesta a los ambientalistas y veganos? Una era aceptarlos, el 12%. Otro era confrontar, el 20% dice que hay que confrontar. Dialogar, que es la más lógica, me parece a mí, 49,8%. Denostarlos, el 17%. Es decir, que si yo sumo confrontar y denostarlos, tengo más del 37% de las opiniones. Es preocupante, es preocupante. Hay que dialogar. No hay que salir a matar gente por la calle como propuso ahí un influencer del agro hace poquitos días. Si esa es la manera que queremos conquistar a la sociedad, que necesitamos conquistarla para que apoye los reclamos del sector y que la política se ocupe entonces del sector bien, estamos en problemas. Y acá una respuesta que me sorprendió. ¿Cuál fue la década de mayor crecimiento de la producción agrícola? ¿La del 90, la del 2000, 2010 o la del 80? Ganó la del 2000, con 42%. En la década del 2000 hubo prácticamente 9 años de gobierno peronista, dual de Kirchner-Cristina. De los 9, 7 fueron kirchneristas. Pero este fue el resultado de la encuesta. Y entramos en otro tema. Los productores prefieren escuchar a quienes opinan como ellos
el 38%. A quienes opinan diferente, el 0,9%, a quienes muestran la realidad casi el 50%, y a todos el 11,3%. Me preocupa el 38% que quieren escuchar nada más a quienes opinan como ellos, y el 0,9% que dicen a quienes tienen una opinión diferente. Si nos escuchamos solo entre nosotros y decimos que somos lindos, bonitos, lo mejor del mundo, nunca vamos a cambiar y vamos a persistir en los errores que cometemos. Y además, nunca vamos a tener la posibilidad de dialogar con quien piensa diferente y tratar de convencerlo, si creemos que es así, que está equivocado. Me parece que ese es un error que se comete y mucho en el sector. Escuchar a quienes nos vienen a decir lo que queremos escuchar. Que todo es lindo, pum para arriba. Y la última, o la penúltima si quieren, la actividad del productor, o la última en realidad, es un servicio, un negocio, una pasión, un trabajo. Y más del 50% me dice una pasión. A ver, si yo voy a negociar cualquier defensa del sector pensando que mi actividad es una pasión y la del resto es un negocio, les aseguro que voy a perder. Les aseguro que voy a perder. Porque ya el otro sabe que me va a ganar. Porque yo estoy defendiendo una pasión y él está defendiendo un negocio. Si pueden hacer de su pasión un negocio, les va a ir mucho mejor. Piensen en esta actividad como un negocio primero. Todos los que los rodean a ustedes, todos los que los rodeamos a ustedes, si quieren, pensamos en que esto es un negocio, porque todos vivimos de él. Contra la pasión es otra cosa, porque la pasión a veces me hace hacer cosas que no son para ganar plata. Son para divertirme, para hacer lo que me gusta, pero muchos tenemos o tienen que hacer cosas que no le gustan para ganar plata y sobrevivir. Y las defienden porque es su forma de vida, no porque es su pasión. Porque además la defienden porque esa forma de vida les permite sostener su pasión. Si ustedes pueden conciliar pasión con negocio, van a ejercer una mejor defensa del sector. De lo contrario, les va a seguir pasando lo mismo. Si yo me siento con un político y con representantes de la cadena comercial que están para hacer negocios y ellos saben que lo mío es una pasión, la verdad es que me van a llenar de goles. Es eso que les digo siempre. Profesionales contra amateurs. Los amateurs podrán ganar un partido, pero nunca un mundial.